Bueno, ¿quién era Luis Carlos Galán? Yo creo que fue una persona que pues surgió políticamente o se formó, digamos, en un momento en que Latinoamérica en general y Colombia incluido está en una disyuntiva muy difícil entre unas instituciones cerradas, unas democracias muy limitadas o dictaduras en muchos casos, y la alternativa que veían todos los jóvenes en Latinoamérica que querían tener un cambio social, que era irse a la guerrilla y luchar por ese cambio social y por ese cambio en las instituciones y esa apertura de la democracia desde la violencia y desde las armas. Él se encontró con esa disyuntiva y él, creo yo, y eso es uno de los mensajes más importantes que él dejó, era que él dijo no, a pesar de que comparto las intenciones democráticas y de abrir el espacio de la sociedad, de limitar los privilegios, de romper esos privilegios en nuestras sociedades, creo que el camino es dentro de las instituciones. Entonces, eso fue lo que él, digamos, le dejó un poco como legado al país, que él escogió, y él lo dijo varias veces, escogió como escenario de lucha las instituciones y como armas las ideas. Yo creo que hay una cosa que él repetía insistentemente, más allá de cosas personales como lo del deporte y esas cosas, pero él en general insistía en la importancia para sus hijos, para sus familiares, para en general la sociedad, y lo decían los discursos, lo decían sus entrevistas en todas partes, y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del centro de la memoria. Él decía que era fundamental conocer la historia, y él era un afanado estudiador de la historia, o sea, él estaba enloquecido siempre leyendo lo que ha pasado en todas partes del mundo, y eso yo creo que no puede faltar, porque él decía que los países evidentemente y las sociedades están condenadas a repetir sus errores si no los conocen. Entonces él a nosotros siempre nos recomendaba eso, siempre que uno iba a algún sitio con él le hablaba a uno la historia del sitio, que había pasado ahí o que no había pasado ahí, etcétera. Y él decía inclusive que para ser político en Colombia y en cualquier parte del mundo, lo más importante que hay que estudiar es la historia, conocer la historia. Más importante que ser un abogado brillante, un economista brillante, lo que fuera, lo más importante era conocer la historia. Y yo creo que en ese momento la muerte de Rodrigo Lara y la muerte de Luis Carlos Galán especialmente, así como la de Guillermo Cano y otras personas, pues despertó un poco al país y lo hizo reaccionar ante esa digamos, invasión de los mafiosos a todo el aparato del Estado. La lucha hoy día sigue, evidentemente, pero yo creo que gracias a lo que él logró, el país hoy día puede seguir luchando, junto a otras personas que lucharon también, pero no solamente él, pero el de él fue un testimonio importante para que el país hoy día siga teniendo por lo menos un norte, un punto hacia donde mirar, un punto hacia donde decir, oiga, mira, aquí nos marcaron el camino hacia donde hay que seguir luchando esta gente. Entonces, a mí lo que me parece importante es decir que lo que cambió en el país de pronto es que el país reaccionó y que hoy día todavía tenemos a Luis Carlos Galán como una luz, como un norte que nos muestra el camino hacia donde tenemos que seguir luchando para poder conseguir lo que vamos a conseguir en algún día. Pues no es fácil, no son cuestiones de una generación ni de dos, pero son como más que lugares a donde llegar, caminos por donde ir. No, pues muchísimo significado pues personal y en general como colombiano y como bogotano, porque evidentemente Luis Carlos Galán surgió como una persona importante en este país en Bogotá y especialmente en el Consejo de Bogotá. Entonces el hecho de que la plazoleta contigua al Consejo, donde él dio muchas peleas por la ciudad, por una política distinta y por el país, lleve el nombre de él, pues es como recordar un poco esa lucha y tener clara esa lucha aquí en el Consejo, que esté vigente, que esté viva, que no se murió con él y que hay que seguirla. Entonces eso es un poco el mensaje y es obviamente pues como una campana que está ahí sonando. Cada vez que uno sale del Consejo uno dice, mira, ahí está él, toca seguir pensando en eso.